La administración del presidente Luis Abinader se inició el 16 de agosto del año pasado, 2020, y cumple un año de gestión. Uno de los puntos importantes de la gestión del presidente Luis Abinader ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores y las relaciones con socios comerciales y políticos, más los temas relacionados con la región. En el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos tenido como ministro a Roberto Álvarez y un equipo que llegó nuevo para sustituir a la anterior administración, y desde el 17 de agosto han realizado una labor que se ha visto el cambio desde nuestro punto de vista. Por eso hemos invitado a Roberto Álvarez y le agradecemos, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, para que nos ayude a conocer el balance de este año de gobierno, su punto de vista entre lo que fue el 17 de agosto cuando se instaló como ministro y lo que es ahora, un año después, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que recibiste y lo que tienes en este momento, Roberto. Hola Fausto, gracias por la invitación, un placer de estar aquí en casa. En casa, cierto sentido, sí, así es. Sí. Este es un lugar en el cual a través de los años, he venido en varias ocasiones. Así es. Mira, puedo resumir los aspectos más importantes de la gestión nuestra en política exterior de la siguiente manera. El Ministerio de Relaciones Exteriores necesitaba coherencia en términos de política exterior, de los objetivos de la política exterior y de los recursos humanos, es decir, del personal, tanto en la sede como en el exterior. A grandes rasgos, eso, ahí está resumido la lucha, el esfuerzo de este año que ha venido por darle, como te digo, esa coherencia. En cuanto a los objetivos de la política exterior, los resumo en tres, que son primero, la protección de los dominicanos y dominicanas en el exterior. Segundo, la promoción de nuestras exportaciones y la atracción de inversión extranjera para generar empleos. Uno de los objetivos principales que el presidente Abinader enfatiza una y otra vez: creación de empleos, empleos y empleos. Y el tercer objetivo es la promoción de los valores democráticos y de derechos humanos en que se fundamenta nuestra Constitución y los tratados internacionales que el país ha ratificado. A grandes rasgos, esos son los tres objetivos de la política exterior en los cuales hemos venido trabajando desde el 16 de agosto, o 17 de agosto, del año pasado. Sí. Pero me gustaría saber, ¿se ha logrado, por ejemplo, la profesionalización de nuestra representación diplomática en los organismos multilaterales, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, todos estos organismos que representan, digamos, esa valoración importante de nuestra imagen en términos económicos, seguridad, salud, estabilidad, etcétera? Mira, déjame aclarar algo al inicio. Nosotros, como dije, tenemos la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores se compone de la sede o Cancillería acá y el exterior, el Servicio Exterior. En el exterior tenemos 4 componentes, que son las embajadas, los organismos internacionales, los consulados y el Instituto para las Dominicanas y Dominicanos en el Exterior. Esos 4 componentes. Entonces, hemos iniciado el proceso de profesionalización a través de la capacitación, la selección de personal idóneo para las embajadas, para los organismos internacionales, etc. Esto es un proceso que toma un tiempo, Fausto. Cambiar una política exterior un poco es como cambiar el rumbo de un transatlántico. Eso tú no lo logras de la noche a la mañana, ¿no? Tienes que primero crear las bases, echar las bases para ello, y en eso hemos estado trabajando, incluyendo la importantización, si se puede decir de esa manera, del Instituto
para la formación de los diplomáticos y cónsules en exterior, el INESDIC, que es un ente esencial para el entrenamiento debido de embajadores y de todo el personal. Sí. Entonces, esos han sido hasta ahora de los objetivos en los cuales hemos estado trabajando. Ya, pero se ha logrado racionalizar nuestra representación, porque en algunos lugares teníamos 40 personas, cuando otros países de mayor dimensión como Brasil o México, por ejemplo, tenían mucho menos personas que nosotros. Naciones Unidas, por ejemplo. Bueno, a ver, te doy unas cifras. De enero a julio del 20, teníamos en total, tanto en Cancillería como en el exterior, 4.304 funcionarios. De enero a julio de este año hemos logrado reducir esa cifra a 1.934 aproximadamente, con un ahorro de unos 1.300 millones de pesos. Entonces, sí, hemos estado trabajando arduamente en ello. Naturalmente, como tú señalas, había antes unas nóminas realmente que no tenían ninguna racionalidad, como por ejemplo, en la Organización de las Naciones Unidas. República Dominicana tenía la cuarta misión más numerosa del mundo. Es decir, la primera potencia, Estados Unidos, con 122 funcionarios. China, con 99. Rusia, con 78. Y República Dominicana, con 68. Esto realmente era algo escandaloso. Teníamos unos 12 embajadores alternos. ¿Qué quiere decir esto? Que los países no nos tomaban en serio, porque muchas de estas personas eran simples botellas. Entonces, eliminar y cambiar eso no nos ha costado. Hay un costo. Hay un costo. Hoy en día debemos tener alrededor de unas 23 personas en Naciones Unidas y todavía estamos en el proceso de reducir. Si eso ha pasado en Naciones Unidas, ha ocurrido también en los otros organismos multilaterales. En todos los otros organismos multilaterales, como la OEA, como Naciones Unidas en Ginebra, etc. También en las embajadas. Habían embajadas en las cuales había un exceso de funcionarios. Lo que hemos hecho ahora, y esto ha sido parte del proceso, ha sido establecer criterios objetivos. Determinamos unos 12 criterios más o menos, como por ejemplo el tamaño de un país, el comercio dominicano hacia ese país, las importaciones, el número de dominicanos en ese país, la diáspora dominicana, etcétera, para determinar la importancia de las embajadas. Hemos hecho esa evaluación para cada embajada y cada misión también internacional, misión en un organismo multilateral, para determinar el número de funcionarios ideal que debe tener una embajada, de forma tal de establecer una racionalidad de cuántas personas deben estar designadas en esa embajada y qué tipo de trabajo deben llevar a cabo. Entonces, hemos establecido, como te digo, a través de ese perfil, determinando esos perfiles, cuáles son el número óptimo de funcionarios. En eso hemos estado trabajando también y hemos reducido en las embajadas, por ejemplo, las 47 embajadas bilaterales que tenemos, aproximadamente el número ideal de funcionarios es 327. En 3 categorías de embajadas. Categoría A, la más importante, la B, la segunda, y la C, la menos importante, digamos. Ya. ¿Ha sido traumático ese proceso de reducción de personal para el ministro? Extremadamente. No es realmente un proceso agradable. Es un proceso que requiere un trabajo de mucha conciencia de lo que se está haciendo y con qué motivos, porque hay derechos que uno no puede vulnerar y eso, encontrar ese equilibrio
no es fácil. ¿Ha representado nuestra presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el nuevo gobierno con estos cambios que nos tomen más en serio en el escenario internacional? Sí, mira, tú recordarás, porque yo escribí en acento, de que no consideraba prudente, dado el contexto internacional, el conflicto entre Estados Unidos y China, yo consideraba de que ir al Consejo de Seguridad era un riesgo muy grande para un país como el nuestro, que nos podíamos encontrar en medio de esos conflictos, que de hecho hubo momentos bastante difíciles, sin lugar a duda. A nosotros nos tocó 4 de esos meses, desde mediados de agosto hasta diciembre, el 31 de diciembre del año pasado. Había situaciones muy difíciles y así también le tocó al gobierno, pero en general debo admitir que el balance fue bastante positivo. Eso logró lanzar la imagen de República Dominicana a un alto nivel y debo decir que bajo la administración anterior y el embajador Singer, que fue el embajador en el Consejo de Seguridad, que hicieron muy buena labor. Y había un equipo también muy bueno que fue designado especialmente para esas funciones. Y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿el ministro nota la diferencia en el tratamiento de República Dominicana con respecto a países amigos o cercanos, muy influyentes, por ejemplo, en materia de política exterior? Ya hemos visto algunas discusiones. Está el tema de Haití, está el tema de Nicaragua, que fue planteado muy claramente por ti, y está el tema de Venezuela, que es un tema de bastante atención. Sí, mira, uno de los aspectos que el presidente Abinader le dedicó considerable atención al principio fue en la selección de los embajadores. Conjuntamente le dedicamos un buen tiempo al principio a seleccionar los perfiles adecuados para cada embajada y para cada organismo internacional. Y ha sido realmente algo muy feliz de que hubiéramos hecho ese esfuerzo, porque ha sido reconocido por la mayoría de nuestros socios diplomáticos, en el sentido de que hoy en día están muy contentos con el perfil de las personas que hemos enviado y con los cambios que se han hecho, que se están haciendo todavía a nivel subalternos en las embajadas y en los consulados. En los consulados en particular ha sido un reto muy grande porque uno de los aspectos que el presidente Abinader desde el principio, conjuntamente con nosotros, entendió era que no podíamos continuar con la vieja práctica de designar personas que tenían la nacionalidad o eran residentes permanentes en el país donde eran designados. Por el simple hecho de que ese país no los acredita, no los reconoce como diplomáticos o como cónsules, y por lo tanto al no recibir los privilegios e inmunidades no pueden hacer funciones oficiales. Y por lo tanto, al no aparecer en la lista de funcionarios acreditados en el país, aparecen como botellas porque no están en ningún lado, no pueden firmar un documento. Eso nos ha costado, pero eso ha sido un gran logro hasta ahora, que finalmente se ha aceptado como una realidad. ¿Y en este año ha habido algún resultado en relación con los roles y funciones de los diplomáticos consulares y diplomáticos en las negociaciones de República Dominicana, intercambio comercial, apertura, posibilidad de atraer inversión extranjera, que es un poco, además de la defensa de los ciudadanos dominicanos en el exterior, donde quiera que estén, sí, y que está entre los 3 objetivos que mencionaste? Claro que sí. Los consulados hoy en día han estado muy activos exactamente en el trabajo de la protección de los dominicanos a través del mundo. Y hemos estado trabajando ahora en buscando fórmulas nuevas para ayudar a las comunidades en el exterior, y hemos recientemente relanzado el Instituto para los Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, el INDEX, pero que también va a continuar ese relanzamiento porque no habían oficinas para los funcionarios para realmente estar trabajando directamente con la comunidad. Eso se está iniciando y va a continuar
probablemente vamos a estar lanzando más bien la oficina en Nueva York. Se hizo un proceso inicial ahora recientemente, pero a fines de septiembre, cuando pensamos que el presidente Abinader va a ir a las Naciones Unidas, que ahí también se pueda hacer algún acto en ese sentido. Ya. Me parece que el viaje más importante que ha hecho el presidente Abinader, acompañándolo tú, ha sido el de la cumbre que se realizó en Andorra, en donde República Dominicana recibió la presidencia pro tempore de la cumbre iberoamericana. Esa reunión dejó algún otro beneficio para el país. Hubo muchas reuniones que se realizaron especialmente en España. ¿Qué cosas nuevas? ¿Cómo está ese proceso por parte de Cancillería en la organización de esta cumbre del año 2022 que se va a hacer aquí en el país? Sí, mira, efectivamente, como tú señalas, en Andorra, en abril, República Dominicana, el presidente Abinader recibió la presidencia pro tempore, como se le llama, de la conferencia iberoamericana, que son 22 países, 3 países iberoamericanos, España, Portugal y Andorra, y 19 países latinoamericanos conforman esa conferencia. Esto es muy importante porque es una comunidad con unas raíces históricas muy arraigadas y por lo tanto tienen una voz, 22 países importantes, un buen número de ellos, una voz importante en el concierto internacional. Y de forma tal que se pueden organizar, concertar políticas en común. Por ejemplo, ahora mismo, y esto ha sido uno de los puntos de gran interés del presidente Abinader, ha sido la cuestión del financiamiento para la recuperación post-COVID, de cómo evitar la caída en una década perdida como de los 80s. Esto ahora es un tema fundamental e inmediatamente después de haber estado en Andorra, el presidente Abinader habló con el presidente Sánchez de España y ambos conjuntamente convocaron a los ministros de Hacienda y de Economía de la Conferencia Iberoamericana a una reunión para exactamente dirigirse a ese tema. Aprobaron el 26 de mayo pasado una resolución, una declaración en la cual hacen un llamado a la comunidad internacional de buscar formas innovativas, creativas para lograr ese financiamiento necesario que no implique un nuevo endeudamiento. Y se está en búsqueda, por ejemplo, de un mecanismo nuevo a través del Fondo Monetario Internacional de lo que se llaman los derechos especiales de giro. Ya eso lo podemos hablar en otro momento, sí, pero para claro, no caer en... Pero el Fondo Monetario Internacional acaba de tomar una decisión también en su dirección para disponer recursos para la recuperación post-COVID. Son estos, los derechos especiales de giro, que es una creación monetaria que hace el fondo. La cuestión, el nudo gordiano, Fausto, es que hasta ahora los fondos van en forma concesionaria para los países menos desarrollados y nosotros no somos considerados países menos desarrollados. Nosotros somos considerados países de ingresos medios, como prácticamente todos los países de Latinoamérica. Sí. Entonces la cuestión es de cómo cambiar ese paradigma actualmente de forma tal que esos fondos realmente se repartan de una manera más equitativa y que no vayan el grueso de esos fondos a los países desarrollados, los países industrializados, porque es por cuota que se dividen los derechos especiales de giro. Ya. ¿Cómo estamos frente a otros organismos como la Unión Europea, el SICA, Centro de Integración Centroamericana, y organismos regionales que tienen incidencia básicamente política como la OEA? ¿Cómo nos está yendo a nosotros en materia de manejo, de discusiones, temas, preocupaciones por otros países, Nicaragua, Venezuela, Haití? Bueno, prácticamente has casi tocado la mitad del globo, por lo menos. Pero que son nuestros vecinos, sí, que están ahí. Haití lo dejamos aparte, porque yo tengo algunas preguntas antes de hacer la pausa. Pero me gustaría saber, frente a estos países que son colegas nuestros, que tienen su atención en nosotros y a veces nos ven como ejemplo en la solución de determinados temas. Por ejemplo, el manejo del COVID, República Dominicana ha tenido que dar muchas referencias y recomendaciones y apoyos.
¿verdad? Muchas. Mira, Sí. esas relaciones están, en primer lugar, determinadas en buena medida, primero por la política exterior que establezca el país y los objetivos, número uno, y Sí. número dos, de nuevo, las personas que uno decida y designe para ocupar los cargos principales. Y en ese sentido, como ya te dije anteriormente, hemos ahora dedicado una muy buena atención a lograr renovar esos aspectos. Y entonces, por lo tanto, hay una nueva imagen para el país en prácticamente todas esos países o grupos de países que tú has señalado. Por lo tanto, ahora mismo está, como dije también, estableciendo las bases para qué, para lograr sobre todo el segundo tema, la cuestión de aumentar nuestras exportaciones y atraer inversión. Hay muchísimos países, por ejemplo, la Unión Europea, en la cual la imagen de República Dominicana es de playa, turismo. Sí. Eso es lo que prevalece. Entonces nosotros tenemos que romper con esa creencia e ir más allá para que vean de que realmente República Dominicana tiene, por ejemplo, unas zonas francas sumamente dinámicas que ya han recuperado toda la empleomanía previa y las exportaciones ya están superando lo que era prepandemia. Así que son de los retos que tenemos por delante y cuando la próxima pregunta vamos a hablar del tema regional, del que es tema fundamental. regional. Ok, de acuerdo. Hacemos una primera pausa en este diálogo con Roberto Álvarez, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, a propósito del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader y su equipo del Partido Revolucionario Moderno. En un momento retornamos. Apenas unos meses antes de que se produjese el magnicidio, el 7 de julio, del presidente Jovenel Moïse en Haití, el presidente Luis Abinader y Moïse firmaron un acuerdo que dio algún trabajo, digamos, que se firmara, pero fue un acuerdo de colaboración entre los dos países. ¿Qué ha representado el asesinato del presidente Moïse en términos de las relaciones entre Haití y República Dominicana? Mira, en primer lugar, el asesinato del presidente Moïse realmente ha sido algo insólito, algo inesperado, una cuestión que nunca, lamentablemente, nunca debió haber ocurrido en ningún país del mundo. Ha implicado un retroceso. Lamentablemente, ante un proceso eleccionario que estaba ya en vías de celebrarse, y es un trauma muy grande para el pueblo haitiano y para el mundo. Ahora mismo el canciller de Haití ha llamado a las Naciones Unidas a establecer una comisión de investigación para el asesinato, algo similar a lo que Naciones Unidas creó en el 2005 para investigar el asesinato del entonces primer ministro del Líbano, Rafik Hariri. Esto sería, creo yo, algo importante de que ojalá se pudiera lograr, porque me parece que necesita Haití toda la asistencia internacional en ese sentido. Ahora bien, en cuanto a nosotros, obviamente, la relación entre República Dominicana y Haití es una relación tan multifacética, en la cual la cotidianidad de la relación, sobre todo en la frontera, es tan amplia a todo lo largo de la frontera, que eso continúa. Eso es algo que tiene siglos ya de esa vinculación entre las comunidades fronterizas, por un lado, pero además de eso, el comercio entre nuestros dos países, que hubo un momento, obviamente, al cerrarse la frontera, decisión que tomó el presidente Abinader muy prudentemente, implicó también cierre de los mercados binacionales y del comercio.
ante la situación de hambruna por la cual está pasando Haití, de malnutrición, donde el Programa Mundial de Alimentos considera de que casi un 45 o 46% de la población haitiana está en una situación de malnutrición, el cierre del acceso a los productos dominicanos pues empeora esa situación y por lo tanto eventualmente se reabrió el acceso a nuestros productos. Formalmente nosotros le vendemos a Haití alrededor de 800 a 850 millones de dólares al año. Formal. Sí. Informal, de acuerdo a un estudio del Banco Central, que a través de 3 años siguieron el comercio informal fronterizo, que determinaron que aproximadamente unos 450 millones de dólares es el comercio también informal. Estamos hablando de unos 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares y yo estoy seguro de que es mucho mayor porque no todo, estoy seguro, es contabilizado. Totalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, ese comercio es importantísimo para los dos países. Tenemos que ahora esperar a ver que el gobierno haitiano se reorganice. Ojalá que puedan determinar algún acuerdo nacional mediante un diálogo que lleve a unas elecciones que sean legítimas o sean consideradas por una buena parte de la población haitiana como legítimas. ¿Cuál fue, perdón, la reacción del gobierno haitiano a la posición expresada por el gobierno dominicano de que tal vez no era posible hacer elecciones en lo que queda de año? Mira, el gobierno haitiano no nos ha expresado su posición al respecto. ¿Recibió República Dominicana algún apoyo en su punto de vista de parte de otros países? Claro que sí. Muchos de otros países que consideraron también muy acertada esa posición y también de diversos aspectos de la sociedad haitiana, sociedad civil y sociedad política haitiana también. Realmente la forma en que han venido celebrándose las elecciones en Haití, en términos de la participación del pueblo haitiano, no ha sido la más feliz. En las últimas elecciones, en el 2016, me parece que participó aproximadamente un 21% de la población. Sí. Y eso no es algo que uno pueda realmente decir de que es una base. No es representativo del gobierno. No es una base en la cual pueda uno generar cierta credibilidad para un gobierno. Es muy difícil gobernar con una franja tan estrecha de la población. Y eso es lo que debería tratar de ampliarse ahora mismo. ¿Hay alguna posibilidad de colaboración de República Dominicana con Haití para organizar su proceso electoral? Bueno, tomando en cuenta nuestra experiencia. No en Haití. En Haití no. Acá en República Dominicana sí hemos estado colaborando. El presidente Abinader ha instruido para permitir que los consulados haitianos establezcan aquí centros de registro de sus nacionales con la intención de que para las elecciones puedan votar. Ser incluido en el padrón electoral. Incluidos en el padrón electoral de forma tal que si hacen la reforma necesaria para ello, puedan los haitianos que no han votado en el exterior hasta ahora, votar en esta próxima elección. Ya. Naciones Unidas, desde tu punto de vista, tendría que variar su presencia en Haití para fortalecer la seguridad y la posibilidad de que se fortalezca algo el sistema o la institucionalidad en Haití, pasando a un esquema de mayor compromiso que el BNUD, que es la organización que tiene en este momento? Mira, las Naciones Unidas y Estados Unidos y ciertos otros países de la comunidad internacional han tenido una intervención en Haití a través de los últimos 20, 30 años muy importante. Lamentablemente no ha sido la más feliz. ¿En qué sentido? Las Naciones Unidas tuvieron desde el 2004 hasta el 2017 una presencia militar, la MINUSTAH. Después, posteriormente, por 2 años, la misión de justicia de Naciones Unidas, la MINUJUST. Esas estaban enfocadas en crear ciertas instituciones, sobre todo la Policía Nacional Haitiana,
en fortalecerla. Eso está muy bien. Pero no, las Naciones Unidas no es una institución que tiene realmente la experiencia, la capacidad para generar instituciones, fortalecer instituciones. No tiene esa misión. La misión de las Naciones Unidas es intervenir en procesos, en conflictos, guerras civiles, etcétera, llevar a un proceso de paz, para que después las fuerzas internas recompongan la nación. En el caso de Haití, lo que ha faltado ha sido sobre todo un acuerdo entre las élites políticas, empresariales, religiosas, de la sociedad civil haitiana, para lograr que ojalá pudieran ponerse de acuerdo para lograr algo como lo que ocurrió en Timor Oriental, con la supervisión de Estados Unidos, que fue un acuerdo eventual en el cual, supervisado por Naciones Unidas, del cual pudieron entonces celebrarse elecciones libres, transparentes, justas, reconocidas por la mayor parte del pueblo de Timor Oriental, y entonces eso ha generado ya una nueva sociedad, que es todavía lo que falta, nuestra creencia en Haití, ese acuerdo de todas las élites en Haití. La comunidad internacional no puede imponer el desarrollo de Haití, no puede imponer un acuerdo en Haití, es necesario que los haitianos lo logren. Yeah. Nuestra representación diplomática en Haití sigue normal, Farouk Miguel como embajador, los diferentes consulados, ¿todo eso funciona de manera normal o hay algunas medidas de seguridad especial que se hayan tenido que tomar? Bueno, mira, normal no, Fausto, digo, normal en el sentido de que han estado dándole seguimiento el embajador Farouk Miguel, ha estado en contacto con las autoridades haitianas siempre en todo momento, ha estado informando a Cancillería de los acontecimientos, pero ante la violencia que ha estado ocurriendo en Haití, han tenido que cerrar en muchas ocasiones. Los consulados no han podido estar operando normalmente. Han vuelto a reabrir en otros momentos, pero ha sido una labor bastante difícil, entre ellos después con el entierro del presidente Moïse en su pueblo natal, en el norte de Haití. Tú sabes de que había una inestabilidad muy fuerte ahí, y entonces el consulado cabo haitiano o en Juana Méndez ha habido momentos en los cuales no han estado operando, pero eso es una cuestión transitoria y esperamos de que muy pronto vuelvan a total normalidad. ¿Los flujos migratorios se han mantenido iguales o han variado con esta crisis que se ha dado después del magnicidio del presidente Moïse? Mira, tengo entendido de que ha habido un aumento. De exactamente qué por ciento no te puedo decir, pero las autoridades han estado al tanto y han estado tomando las medidas para repatriar, migración, sobre todo ha estado bastante activa en ese sentido. ¿Cuál es el estado de nuestras relaciones y contactos políticos y diplomáticos con Nicaragua después de todos estos apresamientos y medidas limitativas de la libertad de los candidatos presidenciales, 6 que han ido surgiendo en Nicaragua con miras al proceso electoral de noviembre? Hubo unas declaraciones suyas que fue respondida por el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Hablaron de soberanía y de como que no podíamos entrar en eso. ¿Qué piensa? ¿Cómo está el estado de nuestras relaciones ahora? Con Nicaragua. Con Nicaragua. Mira, tenemos relaciones diplomáticas con Nicaragua, tenemos un embajador en ese país, Roberto Marcallé Abreu, y la misión, la embajada está normal en Nicaragua, y igualmente hay una misión diplomática nicaragüense acá. Habiendo dicho eso, Fausto,
como señalé, tenemos un tercer objetivo de la política exterior dominicana, sí, que es la promoción de los valores democráticos y de derechos humanos. Lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua es lamentable. El apresamiento de tantos candidatos presidenciales y el retiro de la franquicia de los partidos políticos, incluyendo el último, Ciudadanos por, no recuerdo exactamente el título, hace unos días, un partido nuevo. Un nuevo partido, sí. Prácticamente no hay oposición. Eso no es conducente para la estabilidad en nuestra región, que ese tipo de situación ocurra en ningún país. No existe todavía completa conciencia de que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, tanto el individuo como los países adquirieron una nueva connotación a nivel internacional, que es los derechos humanos se convirtieron en algo, el individuo se convirtió en un sujeto del derecho internacional y los derechos humanos como algo esencial a través de los acuerdos que los tratados internacionales que los países han firmado. Eso quiere decir que en algunos casos hay jurisdicción internacional para los derechos humanos. Eso quiere decir que ya no es competencia exclusiva de un país la manera en que trata a sus ciudadanos. Por lo tanto, poder hablar de una manera respetuosa, de una manera en la cual constructiva, porque lo que nosotros deseamos es que Nicaragua reencuentre ese cauce democrático. Eso no es injerencia en los asuntos internos de un país. Eso es algo lo cual, por ejemplo, hoy en día un país no puede decidir de que va a torturar a sus ciudadanos. No puede. No puede adoptar una ley porque aunque pase por el Congreso de su país normalmente y el Ejecutivo lo vote, no puede a nivel internacional. Eso es algo que se llama un derecho erga omnes a nivel internacional, que todo ciudadano, todo ser humano por su dignidad lo tiene. Y por lo tanto uno tendría en ese caso no solamente el derecho, sino el deber de hacer esa denuncia sobre ese caso. Lo mismo ocurre con la democracia. A partir sobre todo de la adopción de la Carta Democrática Interamericana en el 2001. 11 de septiembre del 2001. Correctamente. En Lima. En la cual República Dominicana jugó un papel importante en su adopción. El presidente en ese momento era el presidente Hipólito Mejía y el canciller era Hugo Tolentino Dipp, y estuvo presente en Lima, Perú, donde se aprobó la Carta Democrática Interamericana, en la cual todos los países, todos los gobiernos de Latinoamérica se comprometieron a cumplir con todos los derechos democráticos establecidos en esa carta. ¿Apoyamos nosotros, República Dominicana, el diálogo que aparentemente se ha iniciado en Venezuela entre sectores de la oposición y del gobierno para buscar una salida a la crisis institucional que ha habido en ese país? Mira, la respuesta es que el gobierno del presidente Abinader cree firmemente que la única manera de solucionar los conflictos como el que existe en Venezuela es a través de la negociación entre venezolanos. Habiendo dicho eso, es decir, la solución pacífica de las controversias es parte esencial también de la política exterior dominicana. En el caso de Venezuela, el gobierno dominicano actual, el presidente Abinader, pero ya desde el anterior, no había reconocido la legitimidad de las elecciones presidenciales del 2019, me parece, en la cual se reeligió el presidente Maduro. Sí. Entonces, no reconocemos al gobierno del presidente Maduro en este momento. Nosotros habíamos reconocido la legitimidad de la Asamblea Nacional electa en el 2015, pero concluyó en el 2020, en diciembre del 2020, y nosotros no consideramos de que Juan Guaidó mantenía más allá de ese mandato ninguna representatividad, que esa Asamblea Nacional terminó
su mandato para el cual fue electa. Por lo tanto, en la actualidad nosotros tenemos una embajada, continuamos con una embajada ya a nivel de encargado de negocios por varios motivos. Uno de ellos esencial es que nosotros tenemos unos 15 o 20 mil dominicanos que viven en Venezuela y que necesitan tener una protección. Además, hay toda una serie de vínculos que continúan vigentes y por lo tanto pues necesario tener esa representación. Ahora mismo, recientemente, a través de una participación del gobierno de Noruega, que ha sido un mediador por excelencia de la forma en que llevan a cabo sus procesos, han logrado que tanto el presidente Maduro como la oposición acepten ir a una nueva mediación, la cual se va a iniciar este próximo viernes en México. Le deseamos todo el éxito posible que puedan tener, ojalá que puedan lograr ese acercamiento necesario de forma tal que la oposición encuentre las formas para, en ese acuerdo, que les permita participar en las elecciones municipales y de gobernaciones que se van a celebrar, me parece que el 21 de noviembre próximo. Ya, muy bien. Quiero saber cuál es el estado de nuestras relaciones en este momento con la República Popular China. Con el gobierno del presidente Abinader, al parecer, se han estrechado los lazos que se habían iniciado en la pasada administración con la República Popular China, y uno de los hitos importantes de esa relación es una llamada del presidente Xi Jinping al presidente Luis Abinader, que se informó inmediatamente ocurrió. Está el tema de las vacunas, es decir, una fluidez en el intercambio entre los dos países. Sí. Mira, nuestro partido había estado desde el principio de acuerdo con el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Lo hubiésemos hecho de otra forma, como se hizo, pero de todas formas en lo esencial de acuerdo. La relación se inició en agosto del año pasado, mejor dicho, iniciamos nuestra relación con la República Popular China el año pasado. El presidente hizo algunas declaraciones sobre la naturaleza de esa relación, que estábamos dispuestos a recibir inversiones, a continuar con el comercio, los lazos culturales, etcétera, excepto ciertas inversiones en algunos aspectos en los cuales no serían contempladas. Pero de todas formas, eso ha continuado la relación continuó de una manera normal hasta que comienza la pandemia, y en este año entonces viene la cuestión de las vacunas, las cuales el único lugar donde República Dominicana pudo encontrarlas fue en las cantidades necesarias, fue en la República Popular China. El presidente Abinader y el Gabinete de Salud desde el principio estableció como objetivo central lograr las vacunas donde se pudieran encontrar, porque la salud del pueblo dominicano está por encima de todo. Era una cuestión de vida o muerte. Sí. Y por lo tanto, ese acceso a las vacunas que se logró en China fue algo realmente esencial para lograr la estabilidad en la cual hoy en día nos encontramos. Eso es un agradecimiento que será eterno con la República Popular China, con el pueblo chino, y el presidente Abinader en su momento estableció esa llamada telefónica con el presidente Xi Jinping para agradecerle exactamente con ese gesto que tuvieron de permitir que las vacunas chinas fluyeran hacia República Dominicana. En perspectiva, ¿se ampliarían los lazos comerciales, políticos, diplomáticos con la República Popular China? Bueno, los lazos comerciales se venían ya profundizando. Nosotros habíamos estado trabajando, continuando con el proceso que ya estaba en marcha, de colocar diversos productos dominicanos en el mercado chino, el tabaco. Estábamos comenzando a trabajar en otros rubros, aguacates, mangos, etcétera.
y hemos continuado activamente en ese sentido. En los vínculos políticos en los organismos internacionales, sobre todo en los organismos internacionales, nosotros hemos apoyado varias posiciones de la República Popular China de una manera normal, hemos votado por candidaturas chinas también, así que en ese sentido han sido completamente normales los vínculos. Muy bien, hacemos una última pausa, Roberto, en este diálogo con nuestro ministro de Relaciones Exteriores en este primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. En un momento retornamos. Roberto, nuestras relaciones con Estados Unidos, con la administración del presidente Biden, la designación de un nuevo embajador, que estamos a la espera de que eso ocurra, ¿cómo vamos nosotros en ese proceso? Bien. Bueno, hasta ahora bien, sabes que nuestra relación con Estados Unidos también, así como con Haití, es realmente multifacética por igual, sí. Por todos los motivos que conocemos, la cantidad, el comercio dominicano, el número de dominicanos en Estados Unidos, el número de turistas, las remesas, etcétera. Son tantos los vínculos que hasta nuestros jugadores de béisbol y ahora de baloncesto también. Sí. Ahora. Pero yo veo que el presidente Biden y su equipo están poniendo un poco más de atención a la región en este momento, porque hay muchos problemas en la región. Sin lugar a dudas. La administración Biden ahora mismo está desarrollando su política hacia la región. Yeah. Y realmente se han encontrado con una situación de crisis en la región inmediata, con una falta de una política coherente de Estados Unidos hacia nuestra región también, con un desafecto de la región exactamente por la falta de una política de vacunas, algo realmente que ha sido muy difícil de aceptar, de esa posición de Estados Unidos que está cambiando, afortunadamente ha cambiado, como hemos visto recientemente, con una donaciones importantes ahora que están ocurriendo. Pero de todas formas, la relación del gobierno del presidente Abinader con la administración Biden es buena, es fluida y se van a estar notando en un futuro próximo. Me sorprendió muchísimo que el gobierno de Estados Unidos dispusiera de personal de seguridad para infraestructuras en Haití la pasada semana. Y eso obviamente como que no estaba claro porque no se veía que Estados Unidos iba a desplegar tropas o personal de seguridad. Sí, bueno, eso fue una decisión de Estados Unidos ante la solicitud que hizo el gobierno haitiano de enviaran fuerzas militares, que Estados Unidos dijo que no, pero entonces enviaron esos asesores para hacer un levantamiento sobre todo de las necesidades en los lugares, en las infraestructuras, en cuestiones energéticas, y la Policía Nacional Haitiana, obviamente, pero eso es una decisión soberana del gobierno haitiano. Sí. En cuanto a nosotros se refiere, como te decía, nuestras relaciones con la administración Biden son nuevas, apenas tienen 6 meses, pero tenemos hasta dominicanos en posiciones importantes en el gobierno de Biden, como la de Yulisa Reynoso, quien estaba con la primera dama, en la oficina de la primera jefe de gabinete, la primera dama, y quien ha sido designada ahora embajadora en España, y quien está por llegar al país, por cierto. Qué bueno. Yulisa Reynoso obviamente es una norteamericana de ascendencia dominicana, pero es una persona sumamente importante. Ahora, lo que está pasando en la región, ¿hay algún momento en la historia que se recuerde algo parecido? ¿Problemas en México? Porque el gobierno mexicano tiene una postura muy distinta de la de Estados Unidos, o problemas con Argentina, o los problemas que hay en Perú con el proceso democrático y la elección de un presidente miembro del Partido Comunista,
o los problemas que ha habido en Bolivia. Sigue habiendo problemas en Nicaragua, sigue habiendo problemas en Guatemala. Están pidiendo hasta la destitución del presidente de Guatemala. El asesinato del presidente Moïse en Haití, la situación en Venezuela, la situación en Cuba. Es decir, la región está en un momento, digamos, de casi explosivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Son pocos los países amigos de Estados Unidos como que tienen posibilidad de apoyar esto. ¿Qué podemos hacer nosotros como país, el gobierno dominicano, frente a un cuadro como el que estamos viviendo? Mira, estoy de acuerdo con tu descripción de lo que ocurre en la región. Eliminaría una palabra, casi. Es una situación realmente de gran riesgo, lo que ocurre en la actualidad. Y sobre todo en nuestra región inmediata, yo diría en el Caribe. Hay algunas personas que hacen un símil con el 94, con lo que ocurrió en Cuba, con los balseros, en Haití, con los boat people, etcétera. Sí. Digo, en el caso de Cuba, por las protestas recientes que ha habido a través de un número de ciudades en Cuba, pero yo no creo, porque no ha habido ningún éxodo de migrantes importantes realmente, y a mí se me asemeja mucho más a la crisis del 1959, la crisis del Caribe del 59. Pero era en plena Guerra Fría, era un momento en el que Estados Unidos versus Unión Soviética estaban en una disputa, estuvo el problema de los misiles y otros fenómenos, digamos, sí, la exportación de la revolución. No, pero la crisis de los misiles fue en el 62, estoy hablando del 59, Fausto, cuando Trujillo hizo el atentado contra Rómulo Betancourt. Intervino en Guatemala. Cuando en Colombia justo acababa de terminar la dictadura militar de Rojas Pinilla, tenía apenas un año, en el 59 estaba todavía el gobierno en formación, acababa de llegar al poder en Cuba Fidel Castro, en Haití había una dictadura de los Duvalier, en Nicaragua los Somozas, había una efervescencia en el Caribe que hoy en día existen por motivos completamente diferentes. Son épocas dramáticamente diferentes. En ese sentido, hoy en día República Dominicana viene siendo como una estrella, nuestra democracia y nuestra estabilidad realmente es algo que hoy en día debemos reconocer como tal, y en ese sentido realmente el presidente Abinader es hoy en día reconocido a nivel internacional como un líder democrático y que ha llevado a este bono democrático que ha logrado para el país y el pueblo dominicano. Sí. Que el comportamiento del pueblo dominicano, el empuje de la economía dominicana, esa estabilidad que hemos logrado y ese acuerdo, ese consenso que existe a nivel nacional es algo importantísimo y que es reconocido como tal en la región y a nivel global, y que debemos aprovechar y que estamos en eso tratando de aprovechar. Hay pocos países en la región en los cuales nosotros están en condiciones similares, pero los hay. Por ejemplo, ahí está Costa Rica, está Panamá, sí. Y de hecho formamos en cierto sentido un triángulo caribeño que debemos aprovechar la sinergia que podríamos crear. Por lo tanto, hoy en día nosotros tenemos un papel también, tenemos a nivel regional, de generar las mejores relaciones posibles con todos los países de nuestro entorno. Eso va a requerir de una política exterior consistente, de una política exterior coherente con las políticas democráticas internas. Correcto. Yo creo que tú lo reconoces, todos lo reconocemos. Se entiende que el presidente Luis Abinader es un ala democrática del continente
y es una posición ideológicamente a favor de todos los procesos democráticos, sin ningún tipo de concesión, se entiende, ¿no? Mira, el presidente Abinader, de nuevo, es reconocido como un líder democrático y por eso ha sido valorado al nivel tan favorable que ha logrado en ciertas encuestas recientemente. Y entonces ahora nosotros tenemos que utilizar esa posición del país y esa imagen del presidente Abinader para lograr algo positivo en nuestra región. Aparte de las relaciones exteriores y de la política del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cuál es el punto número uno que tú destacas de la gestión en un año del presidente Abinader? La coherencia del gobierno en general. Del gobierno en general. El gobierno en general ha sido de generar una confianza de que hay un mejor futuro por delante. Qué bueno. Muchas gracias, Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, por esta interesante conversación sobre este año de gobierno del presidente Luis Abinader y en particular la política exterior de República Dominicana. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti, Fabio. Y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Mañana tenemos una conversación parecida a esta, pero en materia económica con el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton. Hasta mañana. Mucho gusto y gracias.